Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, gracias. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan compartir con ustedes temas de actualidad y con invitados especiales que después de Javier dar las buenas noches lo presentaremos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, tenemos muchas preguntas que hacerle a nuestro distinguido invitado. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Así es, contamos con la grata presencia nuevamente del doctor Ramón Ceballos, ex diputado de la República y de igual manera médico de profesión con especialidad en psiquiatría. Buenas noches, doctor. Un gusto. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Un placer tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes en este espacio importante de comunicación nocturna. Así es, gracias, doctor. Hay un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar, es la salud mental. Y usted como profesional de la salud mental, nos gustaría abordar ese tema preocupante de la salud mental en la República Dominicana, que cada día va más en incremento. Y había alguien, y nosotros empírico al fin, tocábamos el tema en estos días, y por eso quisimos invitarle para que usted, con las competencias profesionales que tiene, lo podamos abordar de una manera más profesional, cómo abordarlo y la situación actual. Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que definir qué es la salud mental para poder abordar el tema con profundidad, y es un estado de bienestar psicológico, emocional y también social que nos permite a nosotros pues interactuar con la comunidad, interactuar y sentir emociones y sobre todo pues ponernos en comunicación con la sociedad en términos general. Lo cierto es que la salud mental es transversal a todo lo que le ocurre al ser humano. Y en la República Dominicana, desgraciadamente, nosotros hemos visto en los últimos años un estado de agresividad y de violencia que llama a profunda preocupación. Y los feminicidios, ni decir. Vamos por allá, vamos a entrar por allá. Vamos allá chocamos. Allá llegaremos. Entonces, ¿qué ocurre? La Organización Mundial de la Salud, que es la que define políticas públicas que deben aplicarse para enfrentar determinadas calamidades que haya, sean epidemias o sean endemias, establece que en la República Dominicana, desde el año 2010 es este dato, que realmente me llama mucho la atención a mí en particular, que en la República Dominicana hay un 20% de la población que tiene algún trastorno de salud mental. Es decir, que cada 5 ciudadanos o ciudadanas que estén juntos, uno de ellos tiene algún nivel de trastorno de salud mental. Ahora, el problema más grave es que no estamos contando lo que ha pasado después de la epidemia del COVID-19, que indudablemente aumentó considerablemente ese número, pero aquí todavía no se registra eso. Por lo tanto, vamos a tener que seguir usando una estadística anterior a esa. Pero aún así, lo cierto es que la propia Organización Mundial de la Salud establece que deben haber 10 psiquiatras como mínimo por cada 100.000 habitantes en cualquier país del mundo. Desgraciadamente, la República Dominicana apenas tiene 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es, y cuidado, porque tenemos 210 psiquiatras, de esos 210 psiquiatras hay alrededor de 185 que son los que de una forma u otra están ejerciendo, no en el sector público, sino ejerciendo privadamente, porque en el sector público hay muy pocos contratados. Y lo cierto es que ante una situación de calamidad como esta, nosotros, aquí se hizo una ley en el año 2006, que es la ley 1206, que es la que regula, es la que tiene que definir políticas públicas orientadas a la salud mental, que es una de las leyes más importantes que hay en los países de América Latina.
República Dominicana fue tomada como modelo en esa época y asesorada por la Organización Panamericana de la Salud para poder hacer esa ley. Se aprobó la ley, cumplió 20 años precisamente la ley el día 4 de febrero de este año. Sin embargo, esa ley no se ha puesto en práctica. ¿Y qué ocurre? Que esa misma Organización Mundial de la Salud establece que del presupuesto que se le asignen a los ministerios de salud pública, el 5% debe asignarse a salud mental. Desgraciadamente, en este país que no se respetan las leyes, que no hay institucionalidad, lo asignado para abordar los problemas de salud mental están por debajo de un 1%. Apenas el año pasado fue de 0.73. En este año 2026 está en la misma situación. Entonces, no hay recursos suficientes ni recursos humanos para abordar el problema y enfrentar este problema. Y como le dije al principio, como la salud mental es transversal a todo lo que hace el ser humano, trae como resultado que nosotros estemos inducidos a que una serie de situaciones que se dan no se puedan realmente llevar a cabo. Y por eso usted ve el alto número de deserción escolar que tiene la República Dominicana, la abstención o la ausencia que hay en los trabajos a diario. Y usted ve también la cantidad de suicidios que existen, la cantidad de feminicidios que existen, la cantidad de filicidios que existen y sobre todo la cantidad de asesinatos que ocurren en este país junto a el alto número de mortalidad en las carreteras, en los accidentes de tránsito. República Dominicana, como es transversal esta situación de salud mental, es el tercer país del mundo que tiene más muertes, 29.6 muertes por cada 100.000 habitantes debido a las situaciones viales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que usted con los problemas sociales que también nosotros tenemos, un país con profundas dificultades económicas, con un estado de pobreza que ronda el 18 o el 20% de la población, pues indudablemente los problemas sociales tienen mucho que ver con este auge que tienen las enfermedades de salud mental. Doctor, pero hay algo que me llama mucho la atención. Si en la ley de presupuesto, o el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Salud Pública anda rondando el 1 punto y algo, con mucho el 2. Y no, eso no da para lo que es la salud general. Entonces, de ese 2 hay que darle el 5% a la salud mental. Sí. Si venimos arrastrando un déficit en la salud mental, tiene que haber el déficit necesariamente. Definitivamente tiene porque que ningún expresarse. Gobierno ha cumplido el 2.5 Claro, que manda la ley. Y por eso precisamente usted observa que nosotros tenemos que andar en las calles sin ningún diagnóstico y sin ningún tratamiento 2.300.000 dominicanos y dominicanas como resultado de esa cantidad que dice la Organización Mundial de la Salud y que ratifica el Ministerio de Salud Pública. Pero lo peor de todo eso es que nosotros tenemos una ley de seguridad social en la República Dominicana que hace 25 años se promulgó y que debía realmente evaluarse y reformarse 10 años después, y tenemos ya 15 años y no se ha hecho eso, tenemos un atraso. Entonces, esa ley de seguridad social fue hecha en función de cubrir las partes físicas y la parte curativa de los dominicanos y dominicanas. Se dejó a un lado las políticas orientadas a la salud preventiva y se dejó a un lado también, no se incluyó las que tiene que ver con las consultas y tratamientos de los problemas de salud mental. Entonces, ¿qué ocurre? Es que realmente al no cubrirlo, más la estigmatización que tiene la sociedad con relación a aquella persona que tiene problemas de salud mental, que te lo esconden en la casa para que el vecino no se dé cuenta de que está ocurriendo una situación así, te lo minimizan en las escuelas porque los profesores no saben lo que está ocurriendo y lo único que le dicen, ese niño es un carpetoso, pero no se dan cuenta que ese niño ha cambiado su ritmo de vida,
que está ausente, que no tiene rendimiento escolar, que está aislado, que no tiene apetito, que son precisamente signos y síntomas que tienen que ver con la salud mental. Entonces, el tratamiento de un paciente con salud mental ronda alrededor de los 12,000 a los 18,000 pesos mensuales, en un salario mínimo tan pequeño como el que hay en la República Dominicana es imposible. Pero además viene ahí que los pacientes que sufren de esquizofrenia crónica paranoica o de depresión mayores, realmente el tratamiento de esos pacientes se lleva alrededor de 50,000 pesos como mínimo mensual. Entonces, por eso tenemos esta explosión que hay. Entonces, por eso yo sé que ustedes necesitan ir a una pausa. Vamos a abordar este tema después de la misma. Así es. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el doctor Ramón Ceballos hablando sobre la salud mental y todas esas implicaciones que tiene un tema tan preocupante para el pueblo dominicano. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Ramón Ceballos, abordando el tema de la salud mental. Doctor, usted hablaba antes de irnos a la pausa de los costosos que son los procedimientos psiquiátricos, que anda alrededor de unos 50,000 pesos conforme al diagnóstico o a la condición que pueda tener una persona de la que usted señalaba. Pero además de eso también hay un tema muy complejo con relación al tema de la seguridad social. Los profesionales de la psiquiatría no reciben los seguros y las consultas, el costo de la consulta también es sumamente alto para una persona de bajos recursos económicos. O sea que la salud mental también sigue siendo un privilegio desde el punto de vista económico. Sí, definitivamente. No es que el psiquiatra no reciba el seguro, es que la cobertura de las ARS, que son las que tienen que ver con el seguro, no cubre las consultas de salud mental y mucho menos el tratamiento de salud mental. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente si usted quiere ir y rompe con el estigmatismo que hay de visitar una persona a un psicólogo o a un psiquiatra, si usted hace una consulta con un psiquiatra, el costo de su consulta ronda entre 5,000 a 8,000 pesos. Pero a eso se agrega que como hay tan pocos psiquiatras y que casi todos están concentrados en la capital o Santiago, la verdad es que la demanda es tan grande que hay que darle una cita con muchos meses de anticipación. Pero si usted va donde un psicólogo, el psicólogo te cobra de 3,000 a 5,000 pesos. Yo quiero que usted me haga una partecito ahí también, después de usted concluir esa parte, la diferencia, cuando una persona puede ir donde un psicólogo y cuándo debe ir donde un psiquiatra. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que en la República Dominicana el sistema de salud pública del Estado Dominicano apenas tiene contratado 476 psicólogos. Ahora usted vio una bulla recientemente, hace como 2 semanas, del ministro de Salud Pública diciendo que habían nombrado 5 psicólogos más. Es decir, tenemos 471 ahora. Pero con eso no se resuelve el problema que hay. Yo he planteado la necesidad de que para enfrentar esta situación de salud mental en la República Dominicana hay que comenzar, en primer lugar, reactivando las unidades de atención primaria de salud, que hay 1,349 unidades de atención primaria, la mayoría de ellas sin poder prestar servicio porque no están en condiciones para prestar servicio. Y en segundo lugar, usar un servicio que utiliza el Ministerio de Educación, que son de orientadores en las escuelas, que son precisamente todos psicólogos, pero el perfil que tienen es de orientadores, por lo tanto no pueden dar consulta ni terapia a los estudiantes. Entonces, si nosotros logramos unificar estos dos mecanismos que hay ahí, pues indudablemente vamos a tener la oportunidad de estar en mayor contacto con la persona que tiene problemas. Pero el gobierno, el Estado tiene que hacer una campaña de identificar
a los profesores o poner en capacidad a los profesores de identificar los trastornos que ocurren desde las escuelas para poder enfrentar el problema de ahí y ir rompiendo con el estigmatismo que tenemos los dominicanos y dominicanas de aquellos que sufren de salud mental. La pregunta que usted me hacía era... Yo le decía que hay dos profesionales que manejan lo que es la conducta del ser humano. El psiquiatra, lo que tiene que ver con la salud mental, y el psicólogo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cuándo deben de acudir a uno o a otro cuando tienen una condición de salud mental? Yo soy de los que planteo que aquí no puede haber división, que tiene que haber integración, porque es un tratamiento integrado. El psicólogo está orientada a su formación para identificar situaciones conductuales del ser humano. No puede dar tratamiento. El único tratamiento que puede dar es a través de terapias cognitivas conductuales que le facilita a ellos precisamente entrarse en el problema del paciente. Y recomiendo también que todo el que se sienta con alguna dificultad de trastorno de salud mental, antes de ir donde el psiquiatra, vaya donde el psicólogo, para que el psicólogo realmente pueda enviarle un expediente al psiquiatra bastante amplio. Y si el psicólogo no puede resolver el problema a través de la terapia cognitiva conductual, entonces lo envía donde el psiquiatra. El psiquiatra, pues ya más profundamente evalúa a este paciente y es el único que está facultado para dar un tratamiento con fármacos, para usar fármacos en el tratamiento de ese paciente. Mire que he visto también lo contrario, esa parte, que muchas veces va un paciente donde un psiquiatra y el psiquiatra lo refiere donde un psicólogo para manejar lo que es la conducta. Javier. Ahora, doctor, la República Dominicana, usted mencionó Santiago y Santo Domingo como centros de consulta de la mayoría de los profesionales de la psiquiatría. Y las demás regiones, el sur profundo, la línea noroeste, lo que es el este. Entonces, no hay servicio de salud mental en esas regiones. Usted puede encontrarse con uno o dos psiquiatras, quizás en las cabeceras provinciales de algunas provincias. Y que va quizás privado, uno, es un servicio privado. Sí. Servicio privado. Y si es público, va quizás una vez a la semana o 2 veces y ya no vuelva. Sí, pero mire, yo quiero decirle, que, partiendo del inicial, de lo transversal que son los problemas de salud mental en el ser humano. Y aquí en la República Dominicana, quiero que prestemos atención a esto, realmente yo he identificado, y así lo he anunciado en varias oportunidades, que en la República Dominicana hay una epidemia de feminicidios. Sí. Y los resultados que hemos tenido en los últimos 20 años, es desde el año 2005 hasta el año 2025, es precisamente que han sido asesinadas por su pareja o su expareja 1.932 mujeres, lo que ratifica el concepto que yo tengo de que hay una profunda epidemia, que el Estado como tal no ha definido políticas públicas capaces precisamente de llegar hasta ese nivel y ponerle costo a esta situación. ¿Estamos ante un problema de salud mental o de una cultura del machismo o asociado ambos o una asociada a la otra? Las dos están combinadas, porque ¿qué es lo que ocurre? En los hogares donde hay mucha dificultad económica, donde hay pobreza, y este es un país con un 18% de pobreza, la verdad es que hay una serie de situaciones sociales que se dan en la familia, pero que ahí tiene, y esa misma situación genera celos, genera dificultad familiar, genera incompatibilidad de caracteres, falta de comunicación, que se van acumulando. ¿Y qué ocurre? Es que en este país, lo cierto es que el concepto machista está muy desarrollado culturalmente, y este país tiene al ser humano, al hombre como tal, como el proveedor de todo lo que pasa, y que la mujer se quede en su casa en una forma u otra, haciendo otras actividades, sobre todo en esa parte pobre de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay pobreza, la mujer se queda y el hombre sale y no encuentra que llegar. Cuando llega, generalmente los únicos que se encuentran con una dificultad mayor.
Y entonces también ahí se suma el hecho de que aquí se consume muchas sustancias que no están controladas. Que no Legalizadas. Que no están legalizadas. Ese es el término. Entonces, todo eso tiene que ver con el feminicidio. Pero la parte, porque el feminicidio es el asesinato por asuntos de compatibilidad. Es el asesinato, generalmente 49.5% es pareja, varón a la mujer. Y un 18%, como dije anteriormente, es de todavía gente que está conviviendo en la casa con esa pareja y la asesinan. Que usted habla del nivel de esa posesividad de la persona que no resiste el momento de separarse, en el caso del hombre, de una separación, que la mujer dice ya hasta aquí, y ahí viene entonces el detonante. Sí, definitivamente. Ahora, sí. La gran pregunta es, ¿no será porque tenemos una sociedad monoparental? Aquí la mayoría de las hogares son, o es la mujer o es el hombre, pero no es pareja. Por eso es una unidad familiar disfuncional. Disfuncional, entonces no será eso en los últimos 50 años que ha traído como consecuencia esta sociedad que tenemos, porque incluso hay ministros que dicen que a las mujeres el establishment o el Estado le ha fallado, porque hay leyes para controlarlo. Sí, pero es un asunto cultural también. Y como le estoy diciendo, la pobreza juega un papel determinante en esta situación. Pero la ausencia también de políticas públicas del Estado dominicano es lo que permite esa permisibilidad que hay para que los hombres puedan asesinar a sus mujeres. Bien, doctor, con la anuencia suya vamos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Adelante. Bien, continuamos con el doctor Ramón Ceballos, psiquiatra, con quien estamos abordando los temas de la salud mental. Doctor, hay situaciones también preocupantes y es con relación al tema que tratábamos de los feminicidios, del alto índice que usted muy bien detallaba, esos datos, es con relación a la prevención. Muchas veces hay denuncias por parte de las féminas ante una probabilidad de un hecho detonante de feminicidio y no se actúa de manera preventiva y después entonces venimos con el lamento. Lo denunciaron, no se actuó de manera preventiva y ahí vemos los resultados negativos. Sí, ¿qué hacer? Es lo que le dije, que en este país no hay políticas públicas orientadas a prevenir esta situación. Y es tan grave que usted ve que todas las que han sido asesinadas, esas 1.932 mujeres que han sido asesinadas, han ido varias veces a los puestos, en principio eran puestos de policía y ahora es a determinados fiscales que tienen que ver con eso. Entonces, no hay protección. Mire, recientemente acaban de asesinar dos mujeres ahí, que saliendo una de la fiscalía, precisamente la matan. No hay condiciones para ponerla y llevarla a un albergue que realmente pueda darle seguimiento y proteger a esa persona, porque ese instinto asesino de esa persona que en la casa que obliga a que la mujer tenga que salir corriendo y denunciarlo, es después de un largo periodo de violencia doméstica contra la mujer. Y que en ese largo periodo la mujer lo ha denunciado muchísimas veces y que los vecinos lo conocen, que los familiares de las mujeres también lo conocen y a veces hasta los familiares del propio asesino, hombre, conoce de esa situación, de esa persecución y violación a los derechos que tiene la mujer. Y que se daba mucho aquí, doctor, que cuando una mujer iba a denunciar a la fiscalía, la propia fiscalía le entregaba la orden de alejamiento o la orden de conducirlo a prisión. Pero lo que pasó en El Millón,
que hace 4 o 5 meses. El señor había matado a una señora anteriormente, a su primera esposa. Y décadas Entonces, hacían de eso, Javier. ¿por qué las autoridades no tomaron carta en el asunto? Bueno, la verdad es que yo Y no ahí puedo... mató yo no- a la esposa, a la suegra y a él, Y tenía un antecedente de décadas. de violencia. de sí. violencia. La verdad es que entrar nosotros en una evaluación especulativa sobre por qué no actuaron, entraríamos en la parte más simplista. Porque lo serio es que el Estado como tal, que es responsable de garantizar la seguridad y la vida de los dominicanos, no está actuando, está fallando. Está fallando. Usted tiene aquí en República Dominicana un Ministerio de la Mujer que lo menos que hace es preocuparse por la mujer. Lo menos que hace. Pero miren, esta cosa, si grande es el feminicidio, o sea, el asesinato de la mujer por parte de su pareja, mucho más grande todavía es la secuela que deja. Con Claro. una familia destrozada, con hijos que casi siempre tienen más de un hijo, y que indudablemente eso produce en ese niño, en ese ambiente de inseguridad que hay de violencia, un estado de estrés postraumático en principio, y que además se puede convertir en un psicotrauma que va a llevar durante toda la vida a esa persona, a ese hijo que vio esa situación. Nosotros somos 3 hombres, y recuérdense ustedes que lo más probable es que cuando estábamos muchachos, a nosotros nos dieron nuestros padres una pela. Nosotros no se nos olvida esa pela que nos dieron. Entonces eso pasa con esos niños. Cuando ven con la sangre de su mamá, cuando ven la ausencia de su mamá, no importa que lo lleven a un hogar por ahí de CONANI o como se le quiera llamar a esta institución, ese trauma va a persistir durante la vida entera de ese niño o de esa niña. Aún tratándose con Aún tratándose, especialistas. claro. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que una persona se puede decir, o las señales que una persona puede dar para que pueda ser llevado ante un profesional de la salud? Mire, hay muchos signos y síntomas. En primer lugar, es el aislamiento. La persona se aísla en la casa o en la escuela o en el trabajo. En segundo lugar, le gusta esconderse. En tercer lugar, puede dormir mucho o no dormir nada. En cuarto lugar, puede tener apetito o perder su apetito. En quinto lugar, usted va a ver una persona que puede estar irritada. En el hombre más frecuente, si tiene depresión, que esté más irritado. En la mujer no tiene tanta irritabilidad. Y en fin, yo creo que el hecho más significativo es usted darse cuenta, porque si usted está conviviendo con una persona, es que esa persona ha cambiado de humor o ha cambiado de actitud frente a las situaciones que están a su alrededor. ¿Qué hacer? Porque muchas veces este tipo de personas, cuando tienen ese momento de depresión, si se le puede llamar, no aceptan, tienen una conducta negativa a ir donde un profesional de la salud. ¿Qué hacer ante ese caso? No es que tengan una conducta negativa, es que la cultura de la República Dominicana lleva primero a que el hombre fundamentalmente es una persona de carácter fuerte, resistente, que no llora, que no debe ir, que no le está pasando nada, porque lo único que le pueden decir, no, este es lo que a lo mejor está molesto porque no ha comido, no ha bebido, o cosas por el estilo. Entonces ese tipo de estigmatización trae como resultado que no quiera ir donde los psicólogos. Y por eso usted puede ver, por ejemplo, los suicidios en la República Dominicana son más frecuentes en el hombre que en la mujer. Alrededor del 87% de los suicidios que han habido, y aquí en la República Dominicana quiero que sepa que hay más de 600 suicidios anualmente. En los últimos 5 años han habido una cantidad tan impresionante de suicidios que usted dice, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en un país como este? ¿A qué usted le atribuye como profesional de la los salud? Suicidios? Sí. Pues hay muchas causas. Hay muchas causas. Mire, los suicidios, por ejemplo, en los adolescentes tienen unas características
en la mujer tiene otras características y en el hombre tiene otras características. Generalmente los hombres que se suicidan están alrededor de los 25 a los 35, 39 años. Entonces, es una época que la propia imposibilidad de ellos poder darles respuesta a los problemas sociales, problemas económicos, los problemas familiares que tienen, a los problemas emocionales, pero también al problema de salud mental que tiene, que se le ha agudizado porque no ha tenido con qué tratarse, pues indudablemente que lo lleva precisamente al suicidio. Doctor, hay un tema de que va ligado también de la mano, que es el alcoholismo, la adicción al alcohol, que es un detonante también para las personas caer en depresión y cometer situaciones. ¿Cómo puede una persona que esté sumida en este proceso o en esta condición del alcoholismo salir de ella si se resiste a ser ayudado? Mire, en términos de salud mental, la primera incidencia está en la ansiedad. La segunda está en la depresión. La tercera está en los estrés postraumáticos que se producen como resultado de muerte, de accidentes, de lesiones que hay. Y la cuarta, precisamente, es la del uso abusivo del alcohol y las sustancias Ilegales. ilegales en la República Dominicana. Esto, en gran medida, casi siempre ocurren en jóvenes. Y sucede que como no hay como lo que usted establecía al principio, que los hogares son disfuncionales en este país. Lo cierto es que ni la mamá puede controlar ya al adolescente, ni el papá tampoco está por ahí, y entonces está a rienda suelta haciendo lo que le da la gana. Ni el maestro en las escuelas. Ni el maestro en las escuelas. Es que menos controla ya es el maestro en las escuelas, porque usted encuentra niños y niñas de 8, 10 y 12 años que se fajan a pelear con los profesores. Claro. Entonces, esta situación, la verdad es que el alcohol y la sustancia, las drogas, realmente producen una afección en la parte cognitiva del cerebro, que es precisamente donde se produce el control de una serie de emociones y situaciones que hacen el ser humano. Al tener eso, pues indudablemente que muchos de esos jóvenes terminan afectados directamente con una enfermedad o con un trastorno de salud mental. Fundamentalmente la bipolaridad y en muchos casos la esquizofrenia. Así Ahora, es, doctor, ¿qué hacer en la sociedad dominicana con un tránsito violento, con una sociedad violenta y con muchas leyes que apoyan la lucha y el control de todas esas situaciones? Que no se aplican, ¿eh? Ojo. Bueno, mire, yo le decía cuando comencé a hablar que República Dominicana es el tercer país con la mayor cantidad de muertes en carretera, en las vías públicas en la República Dominicana, y que alrededor de un 29 personas mueren por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que con ese problema, por ejemplo, usted con ansiedad, con depresión, con irritabilidad, con trastorno del sueño, y otras con el uso de la sustancia no controlada, indudablemente que cuando sale a la calle son una bomba, porque usted no puede controlar realmente la parte física y motora del cuerpo. Así es, doctor. Vámonos a nuestra última pausa comercial. Y cuando regresemos, a mí me gustaría, doctor, que analicemos desde el punto de vista profesional, con las competencias que usted tiene sobre la materia, el caso Llenas Aybar, la reciente salida, después de haber cumplido 30 años de condena, de Mario Redondo Llenas, tras el asesinato de un menor de edad que era su primo de 12 años en ese momento. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Bien, ya estamos en el último segmento de este su programa en 3 puntos con el psiquiatra, el doctor Ramón Ceballos.
Doctor, yo le hacía una pregunta, le dejé una pregunta en el aire en el segmento anterior. Aquí hubo un caso que fue muy sonado. En 1996, los jóvenes de 18, 19 años de edad cometieron un horrendo asesinato que conmovió y todavía cada vez que se recuerda, conmueve a cada persona que pudo tener conocimiento de este hecho. 34 puñaladas le infirieron a un primito hermano, el autor material del hecho, y estas personas fueron condenadas, uno a 20 años y otro a 30 años. Pocas veces aquí en la República Dominicana se ve que una persona pueda cumplir la pena completa. Y este joven, Mario Redondo Llena, lo cumplió y sale recientemente. Da una serie de declaraciones ante la opinión pública, que eso crea un debate de si hay un nivel real de arrepentimiento tras haber cometido este hecho y tras haber purgado 30 años en la cárcel, entre otros asuntos. Usted como profesional de la salud, me gustaría que nos ponga en contexto sobre este particular. Mire, yo me voy a arriesgar a hablar sobre la parte que tiene que ver con lo que pudo haber ocurrido en la cárcel y lo que ocurre o debe ocurrir después que sale de la cárcel, porque la parte legal y todo ese tipo de cosas ya fue ventilada en este país. Así es. Y fue condenado y cumplió una condena. Mire, cuando el ser humano tiene un largo tiempo aislado y sobre todo en una situación de cárcel, en las condiciones que viven cualquier preso en cualquier país del mundo, la verdad es que le produce una serie de situaciones que pueden cambiar su conducta hacia algo mucho más agresivo cuando está dentro. Porque hasta los animales, cuando usted lo tiene mucho tiempo en un lugar y no le da la libertad para salirse, usted lo ve violento. Y una de las características que pasa cualquier preso que tenga un largo tiempo en una cárcel es comenzar a descompensarse. ¿Cómo se descompensa? Con ansiedad, con depresión, con estrés, con insomnio, con pesadillas y otras tantas cosas que pueden ocurrir en ese ser humano. Lo que trae como resultado que la misma rigidez del lugar donde está preso, o sea, la cárcel, la conducta que hay que llevar en la cárcel, pues indudablemente que lo obligan a someterse y a dejar a un lado y a no tratarse muchas veces ese tipo de conductas que va adquiriendo como resultado de estar preso. Ya cumplido eso, sin saber lo que ha ocurrido ahí dentro desde el punto de vista psiquiátrico o desde el punto de vista de la salud mental, lo cierto es que este tipo de individuos salen sin estar lo suficientemente preparados para salir. Y hasta para moverse en espacio amplio, caminando, usted lo encuentra perdido. Perdido desde el punto de vista psicológico, perdido, desorientado y sobre todo con movimientos bastante diferentes a lo que una persona normal tiene. Eso es lo primero. En segundo lugar, va a tener esos mismos síntomas que tenía ya de ansiedad, de depresión, de estrés, de irritabilidad, probablemente de violencia. Y entonces, para usted poder ajustarlo a la sociedad y que la sociedad realmente lo asimile, lo que se aconseja a nivel de la psicología carcelaria es que esa persona no se inserte en el lugar donde estaban, ni tengan el suficiente contacto con la gente de donde ellos estaban. Porque lo cierto es que siempre se deja un rastro de dolor y de rechazo y que puede traer como resultado que incluso le violenten su propio derecho que ya él ha adquirido como ciudadano. Entonces, lo más aconsejable es que esa persona, sus propios familiares, lo lleven a otro lugar que realmente no sepan ni quién es y que él pueda comenzar a hacer una vida normal. Eso pasó, doctor, con el primero, con Moliné, que lo sacaron de su entorno a sí mismo y lo llevaron a otro lugar.
Y lo propio puede pasar, parece, con esta con persona. ese y con cualquier otro. Con esa persona. Con Así ese y con es. cualquier otro que haya cometido asesinato. El sistema carcelario, a propósito de eso, es un tema también a evaluar desde diferentes puntos, doctor. Y usted, como fue legislador y de igual manera profesional de la salud, también me gustaría que tocáramos esa parte de la reinserción de la persona cuando es condenada, que muchas veces en el sistema carcelario nuestro salen más delincuentes de cuando entraron. Claro, ¿Cómo podemos abordar? Para usted sobrevivir en una cárcel, en cualquier cárcel, no solamente en esto, usted ve la película donde hay gente preso, tienen que ser delincuentes para sobrevivir, porque hay bandas organizadas que se encargan de controlar, porque es un gran negocio, las cárceles son un gran negocio para los presos y para los responsables de tener el control y la vigilancia de la cárcel. Es un gran negocio. Entonces, Aquí hay ¿usted dos- cree que Dos situaciones de cárcel. ¿Ah? ¿y usted cree que en el caso de que estamos hablando puede haber una reinserción a la sociedad dominicana? Completamente normal. Siempre y cuando se evalúe, si hay alguna evaluación psiquiátrica de este paciente y se determinen las condiciones y se Pero que pongan. aquí Mira hay qué dos- interesante, hay- Javier, esa parte de hay lo que el dos doctor aquí hay dice. dos casos. Porque el doctor, por ejemplo, usted habla, siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, del de Mario Redondo y del de Moliné, hubo un acompañamiento y un apoyo familiar con profesionales de la salud cuando iniciaron para ellos poder adaptarlo. Y hoy en día, por lo menos, yo no soy profesional de la salud, pero lo veo que aparentemente ha cambiado. La red familiar de apoyo es fundamental en este tipo de casos. Si usted tiene una familia que realmente entiende el problema y quiere ayudar a reinsertarlo, es fundamental para que pueda haber una buena Pero que reinserción. aquí hay dos cosas. El que se quiera reinsertar y la sociedad que lo quiera acoger. Pero por Ahí eso es yo le estoy planteando que establece, que no lo digo yo, no soy yo que lo estoy diciendo, que establece la psicología penitenciaria de que deben sacarse de los lugares donde ellos habitualmente estaban antes de caer en la cárcel. Eso es interesante. Aquí el sistema carcelario es una situación compleja porque hay dos modelos. Hay el viejo modelo, como se dice, y el nuevo modelo. Que en el nuevo sí tienden a tener mejores resultados. Pero el viejo modelo está permeado por lo que usted acaba de decir, por el nivel de corrupción que hay, que han ido trabajando de manera lenta en convertir esas cárceles del viejo modelo en el nuevo modelo a los fines de controlar esa situación. Pero usted sabe que los poderes, esos poderes corruptos, tratan siempre de boicotear el buen trabajo que se quiere hacer. Y ahí vemos el trabajo que está haciendo, que fue muy bien valorado por la sociedad, el nombramiento de Roberto Santana, que tiene cierta experiencia en esos sistemas y que puede quizás seguir transformando eso para que esas personas que cometen un delito puedan salir reinsertados a la sociedad. Así es, estoy de acuerdo con su planteamiento. Javier, ¿tiene otra pregunta? Ahora, la otra pregunta, doctor, es la violencia per se que se da en la sociedad, en el tránsito. ¿Por qué? Bueno, le digo que realmente eso tiene un gran componente de trastorno de salud mental, cuando usted sale irritado, cuando usted no ha comido, cuando usted no ha dormido, cuando usted está deprimido, cuando usted está irritado, pues indudablemente que en la calle es una continuidad de lo que usted viene arrastrando. ¿Y por qué mayormente ese tipo de violencia se dan con los motoristas? Con los en los motoristas. últimos No, tiempos? pero ya Explíqueme eso, no, doctor. es que ya ese otro elemento que tendríamos nosotros, y quizás no haya tiempo de evaluar. Realmente aquí los motoristas se le ha permitido, con complicidad de las autoridades en los últimos 20 años, de todas, que ellos creen que están por encima del bien y del mal. Pero realmente así no se puede. No respetan No semáforos. vamos a poder abordar este tema, quizás lo abordaremos en otra oportunidad. Bueno, doctor, agradecido infinitamente de la amabilidad de usted, pues, aceptar la invitación y de compartir esos temas tan interesantes para nuestros amigos televidentes. Y decirle que este programa siempre está abierto para que cuando usted así lo entienda también, pueda venir a compartir con nosotros como siempre lo ha hecho. Yo tengo que reconocer que usted constantemente me invita. Yo soy el que tengo a veces poco tiempo para venir. Así Y se lo es. agradezco enormemente. Siempre estaré dispuesto, en la medida de mis posibilidades, a poder dar mi punto de vista sobre los temas. Así es, porque usted es una persona muy activa
Siempre está, eso lo escribo, estoy en tal país, estoy en tal cosa, pero eso es importante. Señores, agradecerles a ustedes el habernos permitido llegar hasta sus hogares e invitarles para que mañana nuevamente a esta misma hora en este espacio nos esperen. Feliz noche. Buenas noches.